Esto es Gelatina y, como dijo Mauricio Macri, lo prometido es deuda, vamos a hablar con Ricardo Rajendorfer, uno de los mejores periodistas de policiales que hay en la Argentina, por lo menos uno de los que más me interesa y me aporta a leer. En términos personales, leí su nota El Día del Chacal, que la escribió el 4 de septiembre, a horas nomás del intento de asesinato a la vicepresidenta, y en función de eso teníamos ganas de conversar con él sobre esa faceta, ¿no? Sobre la faceta policial de este caso, que nosotros le dimos muchas vueltas en términos políticos, pero también está bueno entender qué es lo que está pasando y cuáles son las principales novedades de la causa. Hola Ricardo, muy buenos días si nos estás escuchando. Acá Pedro Rosenblatt en vivo te saluda en Gelatina. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué Un tal? gusto estar hablando con ustedes. Igualmente, ¿te puedo decir Patán? Desde luego. Perfecto, Patán, Qué entonces, gran apodo, ¿eh? leí tu nota El Día del Chacal, que escribiste el día 4 de septiembre. Lo primero que te quería preguntar era de ese momento hasta hoy, ¿cuáles son las novedades que hay en la causa del intento de magnicidio? Mira, bueno, algunas de esas novedades son de dominio público, o sea, cuando escribí esa nota, que salió publicada el domingo y fue escrita el día anterior, aún no estaba detenida Brenda Uliarte y aún no estaba bajo el foco de la investigación ese grupo de personas a las cuales la televisión ha dado en denominar la banda de los copitos, o sea, los que Hmm. vendían copos de azúcar en la vía pública con ella, ¿no? Que según los posteos que se enviaron, o mejor dicho, según los mensajes de WhatsApp que se extrajeron de los teléfonos, de los celulares de estas personas, tendrían algún grado de participación o al menos de acuerdo ideológico con Zapac Montiel, el Sí. tipo que atentó contra Cristina, Eh, ¿no? Desde luego que también a ese espectro, y eso, digamos, tengo entendido que también está dentro de la investigación, se le suma otro grupito de ultraderecha que se llama Revolución Federal, que son que es un grupo de pibes jóvenes de ultraderecha que participaron en julio, por ejemplo, de una manifestación bastante escuálida numéricamente, pero bastante ruidosa en el aspecto simbólico, que tuvo lugar en julio frente a la Casa Rosada, en la cual fueron arrojados antorchas con fuego, como toda antorcha. hmm. Este, eh, digamos, según eh, los datos extraídos del teléfono de Brenda, ella al menos habría participado de esa manifestación, ¿no? O sea, digamos, la cosa de algún modo va tomando cuerpo, pero es sugestivo que todavía, o al menos hasta esta hora, no hayan sido detenidos eh, los integrantes de ese grupo que vendían copos de nieve en la vía pública y que con esos mismos copos de nieve, al menos este, Zapac y Brenda utilizaron para encubrir su presencia Claro. en las inmediaciones de Juncal y Uruguay en los días previos al atentado, en los cuales presumiblemente hicieron tareas de inteligencia. Patán, este es el grupo que estaría ligado a Francisco Sánchez, el diputado neuquino del PRO, que es el que había pedido la No, pena de no, muerte para esos son Cristina. los jóvenes republicanos, que es el ala juvenil de Unión Republicana, que es un grupo de ultraderecha que fue fundado por el diputado neuquino del PRO, Francisco Sánchez. Es un grupo, es una agrupación
apadrinada por Patricia Bullrich, quienes también participaron en los mismos incidentes previos a ese fatídico jueves en el cual le dispararon en la cara una bala que no salió, por cierto, a Cristina Fernández de Kirchner. Me refiero a los incidentes que hubo el 2 y el 3 de agosto, el primero frente al Congreso y el segundo frente al playón del Museo del Bicentenario. Cuando escracharon a Massa, ¿no? Exactamente, cuando agredieron el coche de Massa, una Sí. cosa bastante violenta, porque, digamos, esa turba de energúmenos rodeó la camioneta en la cual iba Massa, empezaron a golpear los vidrios, no la dejaban avanzar, o sea, digamos, fue menos violento que dispararle en la cara a Cristina, pero, digamos, Pero marcó un antecedente, claro. demasiado amigable. Y Patán, hola, soy Ivana. En esta lógica de ¿Qué que al momento del atentado, bueno, era un chabón que fue con una pistola. Después se fue ampliando, bueno, quizás estaba organizando esto con su novia. Y ahora de golpe estamos hablando de la banda de los Copitos. ¿Hay alguna perspectiva de que esto lleve a una cosa como un poco más grande vinculada a la política? ¿O estamos siempre hablando de grupos que se radicalizan y bueno, la vinculación con la política es expandir esos discursos de odio de los que tanto se habló esta semana? Sí, o sea, vamos a dividir tu pregunta en dos partes. Desde luego que hay que averiguar si estos hechos que vienen sucediendo son frutos de la iniciativa de grupos marginales, de poca infraestructura, de escasa logística y de aún más escasa experiencia y habilidad para cometer un atentado, ¿no? Desde luego que en el caso de este pibe Fernando Zapac Uriarte, Montiel, digamos, y también de parte de Brenda, digamos, no son personas que están, digamos, muy en sus cabales, Claro. pero, digamos, eso no quiere decir que no hayan sido manipulados por personas o por grupos que tienen una relación más sólida con el poder, ¿no? Es más fácil manipular a un loquito que manipular, digamos, a una persona que está, que controla sus actos, ¿no? En una nota Está bajo control de sus actos. Desde luego, la justicia, digamos, todavía no avanzó al respecto. Por ejemplo, digamos, si ustedes se fijan, hay un posteo inmediatamente anterior al atentado a Cristina, subido por Gerardo Milman al Facebook, a Twitter. Gerardo Milman era un alto funcionario del Ministerio de Seguridad de Cristina, de la Bullrich, en el cual de algún modo advierte que algo va a pasar, algo grave va a pasar. Lo dice más que en tono amenazante, más que en tono adivinatorio, yo diría en tono amenazante, ¿no? Pero, digamos, no es suficiente como para sacar una conclusión al respecto. Patán, ¿no? ¿qué pasó con el celular? Se habló mucho del celular, de que el celular fue formateado, de que se intentó acceder al celular y por poner la contraseña incorrecta apareció formateado de fábrica, que llegó a la PCA ya formateado, que lo formateó el juzgado. ¿Esto es algo que pasa en otros casos policiales? ¿Qué nos podés contar del celular? Mirá, generalmente no pasa eso, ¿no? Generalmente cuando un celular está en poder de un juzgado, este juzgado lo debe guardar
en una caja fuerte y recién lo debe abrir para ser peritado en presencia de los peritos oficiales y en presencia también de los peritos de parte, ¿no? Para que no suceda algo como lo que sucedió realmente. Lo que pasa es que esa causa todavía no tiene peritos de parte porque todavía Cristina no se presentó como querellante, o al menos en ese momento no se había presentado como querellante. Entonces, la jueza debería haber esperado que se presente alguien como querellante para hacer eso, ¿no? Y para garantizar la transparencia de ese peritaje, ¿no? Y el resto fue, digamos, un problema de impericia técnica, razón por la cual se borró el contenido, se borró la memoria de ese celular, aunque según algunos expertos en la materia, yo no lo soy, estiman que algunos datos, por lo menos la trazabilidad de los movimientos del dueño de ese celular, se van a poder determinar. Dalbón, una de las formas, estoy leyendo al chat que habla de algunas declaraciones de Dalbón, el abogado de Cristina, pero antes de preguntarte por eso, una de las formas de victimizar a Cristina, de culpabilizar a Cristina por lo que sucedió fue poner en duda el accionar de su custodia. También haces alguna mención en tu nota a la custodia. ¿Qué balance haces del obrar de la custodia de Cristina en este caso? Mirá, digamos, no se puede decir que la custodia de Cristina haya actuado de una manera excelente, ¿no? Pero, digamos, hay que tener en cuenta, además, que, como yo puse en la nota, si algo enseña la historia de la humanidad es que cualquiera puede matar en cualquier momento a la persona más poderosa del planeta, ¿no? Desde el archiduque Francisco Fernando en Sarajevo en 1914, que da pie a la Primera Guerra Mundial, hasta Kennedy, pasando por Indira Gandhi, Olaf Palme, Yitzhak Rabin, etcétera, etcétera. Pasó en Japón hace 2 meses. Exactamente. Y en Haití también, que fue un caso que me había olvidado, pero en Haití mataron al primer ministro hace exactamente, un año. Exactamente, o sea, la lista es larguísima. La lista es realmente larguísima. ¿Cómo tenemos que interpretar, perdón, Patán, Sí. ¿Cómo tenemos que interpretar que Carlos Tejeldín sea el abogado de Brenda? Y no es un buen comienzo, como te veo. O sea, yo no pondría a Carlos Tejeldín para que me defienda de una causa así, ¿no? Quizás hay gente en el chat. El tipo se recibió de abogado, tiene todo el derecho de ejercer su laburo, pero, digamos, no es la mejor defensa. Hay gente que nos está mirando que nos pregunta quién es Carlos Tejeldín, por ahí no lo conocen. Carlos Tejeldín es un armador de autos que aparentemente habría aportado, de autos truchos, fue un armador de autos truchos que aparentemente habría aportado la camioneta tráfico utilizada en el atentado a la AMIA, y al cual, estando preso, el juez Galeano y la CIDE menemista le pagó $400.000 para acusar falsamente a un grupo de policías bonaerenses de su participación en el atentado. Eso se sustanció en un juicio oral en el cual Galeano, los fiscales, el presidente de la DAIA de entonces, etcétera, fueron condenados por ese hecho, por encubrimiento. En C5N, Juan Grabois con el gato silvestre dijo que una persona para vender copitos de azúcar, copitos de nieve, en la Recoleta no lo puede hacer de forma autónoma, que tiene que tener algún tipo de acuerdo con la policía. En función de esto te quería preguntar si crees que Fernando Sabac Montiel y su pareja Brenda Uliarte tenían algún tipo de relación formal o informal o esporádica con algún miembro de la fuerza de seguridad. Mira, eso a mí no me consta, puede ser que lo sea, ¿no? De hecho, Grabois tiene razón en el sentido de que la policía
te aprieta cuando te pones a vender copitos de nieve o cuando instalas en la calle un puesto de venta de ese tipo de cosas, ya sean golosinas o chucherías, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que es significativo es que el 22 de agosto, cuando se produce la primera manifestación masiva frente al domicilio de Cristina, hubo una situación que comenzó con la llegada de una horda de energúmenos que empezaron a insultar y tirar piedras a los militantes y a la gente, a la multitud ahí reunida, y justo en ese momento, coordinadamente parecía, como si fuera un paso de ballet, aparecieron como 70 o 80 integrantes de la infantería de la policía de la ciudad a separar a ese grupo de la multitud y empezaron a reprimir con palazos y gases lacrimógenos, adivinen a quiénes, a la multitud, Claro. ¿no? Se cree que ese día estuvo este pibe Zapag Montiel en el lugar de los hechos. Ahora estamos viendo un atentado muy tremendo, que de golpe, por este absurdo de los guionistas de la Argentina, entra Tejeldini y se une a otro de los atentados más grandes de la historia argentina. Eso, bueno, ya es una cosa específica de la Argentina que se dé así. Pero en el estado en el que está la causa, con las cosas que están un poquito embarradas y las que no, y las que se pudieron empezar a investigar, ¿pensás que en algún momento, ahora, en 2 meses, en un año, vamos a tener una conclusión fehaciente de lo que pasó? ¿O pensás que esto va a tomar la deriva que toma habitualmente en Argentina y nunca vamos a saber nada y cada uno va a seguir pensando lo que pensaba? Mirá, es difícil pronosticarlo. En estos casos siempre, y no solamente en Argentina, eso sucedió con Kennedy y con Lee Harvey Oswald, que de hecho lo mataron cuando iba a declarar, por algo habrá sido. Como decía Lisandro de la Torre cuando mataron al senador Bordaverde, que se comió 4 balazos que en realidad eran para él, Lisandro de la Torre dijo: los matadores están detenidos, pero los asesinos están libres, ¿no? No sé si el juzgado de Capuchetti y la fiscalía de Rívolo tienen la voluntad política de llegar hasta el hueso de esta historia, máxime cuando Capuchetti es una de las magistradas que figuraban en la servilleta de Pepín Rodríguez Simón, máxime cuando el fiscal Rívolo es el autor, y digamos, no es una exageración la cifra que voy a dar, es el autor de 920 denuncias contra Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? No son datos muy alentadores, Patán, la verdad. No son datos muy alentadores, y desde luego lo del teléfono, más allá de la casualidad o la impericia involuntaria que produjo ese hecho, no fue un buen comienzo de la investigación. Claro. Y es insólito que la justicia además no asuma la responsabilidad de dar explicaciones, ¿no? Como si no fueran funcionarios públicos. Patán, además de escritor y periodista, sos bastante especialista en Patricia Bullrich, ¿no? De paso, recomiendo la biografía que escribiste sobre la vida de Patricia Bullrich, Luro Pueyrredón. Te quería preguntar cómo analizás su respuesta, dado que fue de las dirigentes con peso institucional, la única que no salió a repudiar, de hecho la primera que salió un poco a embarrar la cancha, a sugerir que el gobierno estaba jugando con fuego. ¿Cómo analizás la respuesta que dio Patricia Bullrich al intento de asesinato? Mira, de algún modo ella no es ajena a este estado de situación, si bien no tengo pruebas concretas como para señalar esa no ajenidad.
su presencia, su discurso, su presencia y su relación con estos grupos de ultraderecha, como dije, ella es una especie de madrina de la Unión Republicana. Gente enviada por ella se fotografió en aquel centro cultural allanado en La Plata. En La Plata, el Centro Cultural ese neonazi. Exactamente, cuyo titular creo que fue declarado inimputable por problemas psiquiátricos. Sí, desde 2017 que fue declarado insano. O sea, no es ajeno a ese discurso del odio que viene proliferando últimamente, y al respecto me gustaría hacer una aclaración. Bien. O sea, eso del discurso del odio, esas son tal vez las 3 palabras más pronunciadas en la última semana, y no sin motivo, desde luego, ¿no? Pero, digamos, de tanto nombrarla, esa insistencia, de algún modo encubre el motivo real por el cual proliferan esas manifestaciones de odio, y es un motivo a la cual, digamos, muchos prefieren no ponerle el nombre, y ese motivo es la aparición del fascismo en la Argentina, la aparición de organizaciones fascistas, por ahora pequeñas, que comienzan a florecer como hongos debajo de la lluvia, y que este hecho, por cierto, comenzó a visibilizar. Es hora de tener eso en cuenta, pienso yo. O sea, Patán, que lo que vos decís no es que solamente no es un loquito suelto, sino que no es un hecho aislado porque responde a un resurgimiento, podemos decir, o un crecimiento incipiente del fascismo en la Argentina. O sea, que nos tenemos que preparar para que esto siga. Exactamente, y además está enmarcado en un fenómeno mundial donde en todas las latitudes, o por lo menos en casi todas las latitudes, aparecen organizaciones de estas características, qué sé yo, Vox en España, los tipos que tomaron el Capitolio en los Estados Unidos, o sea... Hace 2 años, Camacho, o sea, que es una especie de Milei boliviano, organizó y llevó adelante un golpe de Estado al lado de nuestro país hermano. Y contó con el apoyo de... Sí, y cuando pensamos que eso estaba saldado, que en todo caso era por otras vías, que ganaba la derecha y ajustaba en elección y te convencía con los medios, e hicieron un golpe de Estado Los golpes son al judiciales, lado. se decían Bueno, acá. Al lado fue, acá, en Bolivia, hace 3 años. Y Exactamente. es algo muy aterrador. Exactamente. O sea, yo a veces pienso que el mundo se ha convertido en una enorme república de Weimar, en alusión al Estado que gobernó a Alemania entre 1918 y 1933, que incubó de algún modo el huevo de la serpiente, es decir, la semilla del nazismo. Patán, yo te quiero agradecer el tiempo que te tomaste, la gentileza de habernos atendido. Realmente no nos dejaste más tranquilos, pero tampoco era tu deber tranquilizarnos, ¿no? Te llamamos simplemente para que nos informes y para que nos cuentes un poco lo que sabés sobre la causa. Y bueno, es bastante estremecedor todo lo que nos decís, sobre todo porque hay cierta intencionalidad de la política, de un sector de la política, de hacer de cuenta como que no pasó nada, siga, ya en los medios se vuelve al hábito y al registro que había previo al atentado. Entonces, bueno, en virtud de esto que te preguntaba Ivana, de que cómo podemos hacer para que esto no quede impune, me parece que lo más importante es informarnos, por eso quisimos hablar con vos y te agradezco tu tiempo. No, por favor, fue un placer hablar con ustedes y quedamos en contacto. ¿Te podemos volver a llamar cuando haya novedades? Seguramente, desde luego. Bueno, muchísimas gracias. Un beso enorme.
Bueno, Chao, igualmente. hablábamos con Ricardo Rajendorfer, el Patán. Recomiendo fervientemente que lean la biografía que escribió de Patricia Bullrich. Lo llamamos para que nos cuente un poco el costado más policial de la causa, que por supuesto la tiene, y de hecho es donde nos quieren derivar la discusión, el debate en los grandes medios de comunicación, embarrando la cancha. Por eso es importante hablar con el Patán para que clarifique un poco, ¿no? Sí, La pero verdad que el fíjate, panorama no es bueno. qué interesante hablar con alguien que realmente tiene un panorama completo, incluso desde el lado policial, que tiene una mirada política de lo que está pasando. Claro, total. Incluso Exacto. él, que es especialista en Exacto. policiales, tiene una mirada del fenómeno político que esto representa. Total, sí, sí, no se detiene tanto en la cuestión psíquica de Sabac Montiel o en cómo vivía o en el desorden de su casa, Sino en lo que sino el hecho representa. en tratar ¿no? de encuadrarlo políticamente.